Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la invitación a dar esta charla sobre enfermedad diverticular del colon en este contexto del curso de cirugía mínimamente invasiva. En primer lugar, deberíamos definir qué es un divertículo. Y si bien es algo básico, podemos empezar por la definición. Y sabemos que son herniaciones de la mucosa a través de la de la mucosa en las áreas de mayor debilidad. Es decir, que los divertículos son adquiridos. ¿Y dónde se producen con mayor frecuencia? En la zona de entrada de los vasos, o sea, del lado mesentérico. Sabemos que es una patología muy frecuente y un tercio de la población mayor a 45 años va a tener divertículos y dos tercios mayores a 85 van a tener divertículos en su colon. Pero de todos estos, solamente un 10 a un 25% presentarán algún cuadro de complicación aguda. Con respecto a la etiología, no está del todo claro, pero parecería ser que una dieta pobre en fibras favorecería la constipación. Esto generaría un aumento de la presión intraluminal y de esta forma se herniaría la mucosa. Podemos explicarlo de la siguiente forma. Una menor cantidad de fibras ingeridas hace que el volumen de las heces sea menor. Esto genera un enlentecimiento colónico y un aumento de la presión intraluminal. Esto a posteriori va a generar una hipertrofia muscular debido a y además sobrecrecimiento bacteriano, por lo cual va a generar una disquinesia, segmentación, acortamiento de las tenias y, como dije antes, va a terminar con una hernia de la mucosa, es decir, un divertículo. ¿Dónde son más frecuentes? En el colon sigmoides. ¿Por qué? Porque esta zona sabemos que es una zona de menor calibre y esta zona maneja altas presiones. A nivel distal del colon sigmoides tenemos la unión recto-sigmoidea que ofrece una zona de alta presión, lo que generaría el ámbito ideal para la generación de divertículos a nivel del colon sigmoides. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Puede ser por una colonoscopía, puede ser por un colon por enema, como pueden ver allí, o eventualmente una colonoscopia virtual. Estamos hablando del diagnóstico de divertículos. ¿Cuáles son las complicaciones que van a poder generarse con los divertículos? Y este cuadro es importante tener en cuenta para poder entender todas las manifestaciones clínicas y las complicaciones que podemos llegar a tener con esta patología. Con respecto a la fisiopatología, es decir, es algo similar a lo que es la apendicitis aguda. Un fecalito impactado genera la obstrucción luminal, aumento de la proliferación bacteriana y la hiperpresión a nivel de la luz del divertículo. Esto generaría una microperforación. Y ahora bien, ¿qué pasa con esta microperforación? Es lo que va a determinar la clínica y el pronóstico del paciente. Si esta microperforación se bloquea completamente, generaría el cuadro más frecuente en este tipo de patología, que es la peridiverticulitis. Un bloqueo parcial puede generar un tipo de absceso, tanto pélvico como pericolónico, y si la perforación es libre, puede generar una peritonitis que en primera instancia puede ser purulenta y eventualmente, si esta perforación se perpetúa, puede llegar a ser fecal. Las complicaciones tardías se deben a las inflamaciones crónicas, se generan por la inflamación repetida de estos divertículos y pueden ser una estenosis, una fístula con órganos adyacentes y eventualmente algún tipo de sangrado. Con respecto a la estratificación más frecuentemente utilizada, es la clasificación de Hinchey. Y si recuerdan el cuadro anterior, estamos hablando de la clasificación de Hinchey como la vamos a ver aquí en estas tablas. El estadio Hinchey 1 sería un absceso pericolónico o un flemón, ese es el 1A, o un absceso pericólico si estamos hablando de 1B. El estadio Hinchey 2 estaríamos hablando de un absceso pélvico. El 2A sería aquel absceso que está accesible donde eje percutánea. El 2B es un absceso más complejo que puede tener una fístula. El Hinchey 3, estamos hablando de una peritonitis purulenta, y el Hinchey 4 de una peritonitis fecal. Ahora bien, vamos a hablar de los estadios iniciales en primera instancia. Las peridiverticulitis, estos Hinchey 1, ¿cómo se va a manifestar clínicamente el paciente? Va a concurrir a la guardia con un dolor en fosilica izquierda, puede llegar a tener algo de urgencia urinaria y alteración del hábito intestinal, pero va a predominar la fiebre, la defensa y eventualmente la reacción peritoneal que va a estar localizada en la fosa ilíaca izquierda. Al laboratorio vamos a encontrar leucocitosis
Y en esta instancia al paciente le deberíamos solicitar algún tipo de imagen, la ecografía o la tomografía, dependiendo del medio y dependiendo de la disponibilidad que podamos tener de estos métodos complementarios. Como en todo otro tipo de patología abdominal, sabemos que la ecografía es operador dependiente y una tomografía es mucho más específica y sensible para descartar algún tipo de patología abdominal aguda, básicamente hablando de la diverticulitis. El tratamiento en primera instancia debería ser reposo físico y o eventualmente digestivo, antibióticos, esto lo vamos a discutir a continuación, y eventualmente la analgesia, pero es importante no dar una analgesia arreglada a estos pacientes porque se podría llegar a enmascarar algún tipo de complicación que el paciente podría estar teniendo. ¿Qué dicen las prácticas clínicas de la Sociedad Americana de los cirujanos colorectales? Que la tomografía es el método más apropiado para iniciar un tipo de diagnóstico cuando nosotros sospechamos una apendicitis. El grado de recomendación es alta, es 1B, y por lo tanto, para diagnosticar y estadificar un estadio de Hinche, una diverticulitis complicada, deberíamos realizar una tomografía, con una alta sensibilidad y alta especificidad. Obviamente, esto está sujeto a la disponibilidad que tengamos en nuestro medio en el cual estamos trabajando. También ellos recomiendan, en el año 2014, hace 6 años, que el tratamiento no operatorio incluye en gran medida antibióticos y alguna modificación de la dieta. Grado de recomendación bastante elevada con 1C, pero este punto ya ha sido bastante cuestionado en las últimas guías y recomendaciones como vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver un estudio publicado en el 2012, el estudio Abbott, en el cual ellos tratan de ver qué pasa con los antibióticos. Si hace falta dar antibióticos en esas diverticulitis que no son complicadas. Y ellos hacen un trabajo randomizado multicéntrico de más de 600 pacientes, en el cual incluyen 314 pacientes a los cuales le indican antibiótico y 309 en los cuales no le indican ningún tipo de antibiótico vía oral. ¿Y qué pudieron ver ellos? Que no hubo diferencias en cuanto a las complicaciones, en cuanto al requerimiento de cirugía, a la estadía hospitalaria, y ni tampoco a la recurrencia posterior de estos episodios de diverticulitis. Por lo tanto, estos autores sugieren reservar la utilización de antibióticos para aquellos pacientes con diverticulitis complicada. Es decir, que la diverticulitis grado 1, la que nosotros podemos ver en la guardia, que hacemos un diagnóstico clínico, eventualmente con algún estudio por imagen también, pero que el paciente tiene cierta tolerancia oral, por lo cual lo vamos a mandar a su casa. Estos pacientes podríamos llegar a no indicar antibióticos. Se han sucedido varios trabajos posteriores, también destaca este estudio Diabolo, en el cual aquellos pacientes con diverticulitis también los randomizan entre antibióticos u observación cercana, y eso incluye más de 200 en cada rama. A los pacientes que le dan antibióticos le indican amoxicilina clavulánico por 10 días. ¿Y qué pudieron ver? Que en los pacientes Hinche y 1A se pueden omitir los antibióticos, y esto no aplicaría a aquellos cuadros más graves, con la temperatura, aquellos pacientes que debutan con temperaturas muy altas, mayores de 39, obviamente sepsis y cuando tienen hemocultivos positivos. Pero estos artículos cuestionan un poquito todo lo que veníamos haciendo en los últimos años. Este trabajo se presentó hace 4 años, pero se han sucedido varios trabajos más que cuestionan la utilidad de los antibióticos en la patología diverticular aguda. Obviamente vale la pena remarcar que dependiendo del medio donde estamos trabajando, este tipo de conducta se puede llegar a tomar, pero todavía son estudios en el cual la falta sobre todo avala a nivel de nuestro medio, a ver si puede llegar a ser factible no dar tratamiento antibiótico a pacientes con diverticulitis leve. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que debutan con un absceso? La clínica va a ser similar a la anterior, pero además podemos ya encontrar una masa palpable. El diagnóstico obviamente se va a hacer por ecografía o por tomografía, y el tratamiento en aquellos abscesos que son menores a 3 o a 5 centímetros, ese corte parecería ser bastante arbitrario. En aquellos pacientes con abscesos menores a 3 a 5 centímetros, pueden ser internados y con antibióticos endovenosos los pacientes podrían llegar a evolucionar favorablemente. En aquellos pacientes que no evolucionan favorablemente con un absceso pequeño o que debutan con un absceso más grande, mayor a 3 a 5 centímetros, la resolución debería ser la del drenaje percutáneo. Este drenaje percutáneo puede ser realizado en forma por la vía transparietal, que es la forma más frecuente,
pero cuando no hay una ventana acorde, eventualmente se puede ser por vía transglútea y en última instancia también por la vía transrectal. Pero es importante que en este tipo de abscesos grandes el tratamiento antibiótico endovenoso no parecería ser suficiente, por lo tanto deberíamos realizar un tratamiento percutáneo. ¿Qué habla la Sociedad Americana de Coloproctología? Cuando uno tiene un episodio agudo, deberíamos realizar una colonoscopia, pero dejando pasar un tiempo prudencial, que podrían ser un mes y medio a 2 meses, básicamente para descartar otro tipo de diagnóstico, como si fuera neoplasia, enfermedades inflamatorias o isquemia. Por lo tanto, aquellos pacientes que nosotros evaluamos por guardia, con una diverticulitis leve, o que han tenido un absceso y el paciente evolucionó favorablemente, deberíamos realizar una colonoscopia al mes y medio o 2 meses del proceso agudo. ¿Qué pasa a posteriori con las fibras? Las fibras previenen la diverticulosis o previenen este pasaje de diverticulosis a diverticulitis, y la realidad es que hay una evidencia débil con respecto a esto. Y hay algunos trabajos que comparan la tasa de recurrencia, la tasa de complicaciones y la tasa de requerimiento de cirugías, cuando al paciente se le indica una dieta rica en fibra y cuando no, y parecería haber una cierta tendencia a una disminución de la tasa de complicaciones graves, cuando nosotros al paciente, ya una vez superado el episodio agudo, le indicamos una dieta rica en fibras. ¿Qué pasa con la mesalazina? Sabemos que es un antiinflamatorio, inhibidor de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, ha tenido varias publicaciones sobre el uso para la prevención de episodios agudos de la diverticulitis, pero hay varios trabajos que actualmente no la recomiendan en su uso, por lo menos habitual y sistemático en todos los pacientes. Lo mismo ha definido una revisión de la Cochrane, ya publicada hace 4 años, informando que el efecto de la mesalazina es incierto. Por tanto, no lo pueden recomendar en forma sistemática en todos los pacientes. ¿Qué pasa con la rifaximina? Algo similar a lo que comenté anteriormente. Sabemos que la rifaximina es un antibiótico no absorbible contra cocos gram positivos y negativos aerobios y aerobios entéricos. Tiene cierta sinergia con la fibra, por lo tanto debería tener cierta utilidad en el tratamiento de esta patología y también tendría cierto efecto en el volumen de las heces. ¿Qué pasa con los trabajos cuando comparamos el uso de la rifaximina versus las fibras? Este es un trabajo bastante interesante, se ha publicado hace 8 años, en el cual pudieron ver que cuando nosotros damos rifaximina, cuando se indica rifaximina, la tasa de recurrencia de complicaciones son menores. Aquí lo pueden ver. La tasa de recurrencia baja del 19 al 10% y la recurrencia con internación baja del 7 a 3%. Por lo tanto, parecería ser un tratamiento útil para eventualmente bajar la tasa de recurrencia de este tipo de patología. Igualmente, los estudios a largo plazo todavía son inciertos. Bueno, llevamos al paciente que ha superado favorablemente el episodio agudo, le hemos indicado fibra, le hemos dado la pauta de alarma que, digamos, que corresponden, pero algunos pacientes van a requerir un tipo de cirugía electiva. ¿Y cuándo van a requerir la cirugía electiva? Es una decisión que debemos tomar caso por caso. Y esto va a depender básicamente de la condición médica del paciente. La edad es un factor importante, pero no tan determinante. Hace algunos años la Sociedad Americana de Coloproctología recomendaba la sigmoidectomía programada o electiva cuando un paciente tenía un solo episodio de diverticulitis aguda cuando era joven, cuando era menor a 40 años. Estas recomendaciones fueron cambiando y yo creo que actualmente la decisión se debe tomar en conjunto con todo este tipo de factores que hay que tener. Los factores de riesgo que puede tener el paciente, si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente con insuficiencia renal crónica, si tiene alguna vasculopatía. Y esto yo creo que es lo más importante. La frecuencia de los episodios. No es lo mismo un paciente que repite episodios cada 10 años que un paciente que repite episodios cada 3 meses, donde no puede realizar una actividad laboral o una vida diaria normal. También la severidad de los cuadros hay que tener en cuenta. Aquellos pacientes que requieren reinternaciones de forma frecuente se van acercando hacia una cirugía electiva. El número de ataques y obviamente los síntomas crónicos. Los síntomas interepisodios también hablarían de cierta importancia en cuanto a la decisión de operar en forma electiva al paciente. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué es lo que nos conviene hacer básicamente? Un paciente
supongamos que tienen episodios recurrentes de diverticulitis, ¿lo debemos operar o no lo debemos operar? ¿Y qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué es lo que dice la bibliografía? Y acá podemos detectar este Direct Trial, publicado por autores de Holanda, en el cual ellos comparan el impacto en la calidad de vida que tiene el tratamiento conservador versus la sigmoidectomía laparoscópica en aquellos pacientes con diverticulitis recurrente que ellos definieron con más de 3 episodios en 2 años o síntomas persistentes. Y ellos evaluaron básicamente el impacto que tuvo en la calidad de vida el tratamiento conservador versus la cirugía electiva. ¿Y qué pudieron ver? A favor de la cirugía, a favor de de la calidad de vida, a favor de la cirugía, fue un factor estadísticamente significativo. Es decir, aquellos pacientes que se operaron presentaron una mejor calidad de vida posterior. En cuanto a efectos adversos, no hubo grandes diferencias. Destacaron que hubo una tasa de 15% de esencia anatomótica en aquellos pacientes que fueron operados, obviamente, y que el tratamiento conservador en el 23% de los pacientes fueron a cirugía electiva por persistencia sintomática. Por lo tanto, ¿qué concluyeron ellos? Que en pacientes con diverticulitis recurrente o una persistencia sintomática, luego de la diverticulitis, la sigmoidectomía electiva ofrecería la mejor calidad de vida cuando se lo compara al tratamiento conservador, más allá del riesgo de las complicaciones postoperatorias, como dije recién, que no son despreciables. Más del 10%, un 15% de tasa de dehiscencia anastomosis. Cuando se habla de la recurrencia en el postoperatorio, este es un factor muy importante a tener en cuenta. Nosotros podemos operar al paciente de forma electiva, pero el paciente a posteriori puede seguir presentando episodios de diverticulitis. Y ese es un trabajo que analiza esto, los factores de riesgo de recurrencia. Y el factor de riesgo más importante a tener en cuenta es un factor que depende enteramente del cirujano. ¿Y de qué depende? Del nivel donde hagamos la anastomosis. Es importante, cuando hacemos la sigmoidectomía por una patología diverticular, hagamos la anastomosis a nivel de recto superior. De esta forma estaríamos resecando esta zona de alta presión que comenté previamente. Por lo tanto, al realizar una anastomosis colorectal, las tasas de recurrencia son mucho menores. Cuando realizamos una anastomosis colocolónica, es decir, colon descendente con un cabo de colon sigmoides que ha quedado a nivel del recto superior, se triplica las chances de tener una recurrencia posterior a la cirugía. Por lo tanto, es importantísimo para cuando el cirujano opera este tipo de patología, realizar la anastomosis en forma adecuada, es decir, colorectal. Ahora, ¿qué pasa en la urgencia? Y esto es importantísimo. Vamos a hablar de estadio Hinchey 3 y Hinchey 4, aquellos pacientes con una peritonitis purulenta o fecal. Y esto creo yo es lo que está más en boga hoy en día y se discute en todos los congresos y demás, como podemos ver a continuación. La cirugía de urgencia en la patología diverticular, vamos a hablar ahora de esto, tuvo una cierta evolución. Hace muchos años se indicaba la cirugía en 3 tiempos, es decir, una primera cirugía simplemente se hacía un drenaje y una colostomía transversa proximal. En la segunda cirugía se procedía a hacer la resección, es decir, la sigmoidectomía, y en la tercera cirugía, la cirugía de cierre de la colostomía. Esta alternativa terapéutica con 3 cirugías fue dejándose de lado por la gran morbilidad que supone los 3 procedimientos quirúrgicos y posteriormente, ya en los años siguientes, destacó la cirugía de Harman, la cirugía de Harman, en la cual consta de la sigmoidectomía, un cierre de munio rectal y un abocamiento del cabo del colon descendente. Pero se vio la gran contra de la cirugía de Harman es que más del 50% de los pacientes que se operan por guardia, por una patología diverticular o colónica, de la que fuera, un tumor o lo que fuera, más del 50% de los pacientes nunca se van a reconstruir. O sea que esa colostomía, que obviamente en teoría sería temporal, al paciente le queda de por vida. Por lo tanto, se ha tratado de empezar a dejar de realizar este tipo de procedimientos abocando, digamos, teniendo un mayor desarrollo, la resección y anastomosis primaria con o sin ostomía proximal y eventualmente el lavado laparoscópico, una técnica que ya se descrito hace muy poquitos años o ha tenido mayor influencia en los artículos y demás en los últimos años. ¿Qué pasa con respecto al lavado? Este es uno de los primeros trabajos, es el primer trabajo publicado
en un grupo irlandés que incluyó 8 pacientes, en el cual se realizó un lavado laparoscópico en una paciente con peritonitis diverticular complicada. Ellos se recuperaron todos favorablemente y ningún paciente requirió reoperación. Este tipo de trabajos ha motivado varios trabajos prospectivos randomizados que se han sucedido en los últimos años en la literatura, que básicamente comparan el lavado laparoscópico con la resección en la urgencia, eventualmente con anastomosis primaria o la cirugía de Hartmann. Aquí podemos ver los tres trabajos más importantes, el LADIS, el Escandiv y el DILALA. El LADIS, cuyo objetivo principal fue evaluar la morbi-mortalidad al año. Se compararon 45 pacientes que se les hizo un lavado y 42 pacientes fueron a resección, con una gran diferencia entre la reoperación y el episodio agudo. Aquellos pacientes con lavado debieron ser reoperados en forma aguda, y la morbilidad y la mortalidad fue bastante similar en ambos grupos. Por lo tanto, ellos concluyeron que el lavado no es superior a la resección. Aquí podemos ver en detalle cómo el trabajo, publicado en el año 2015, ellos calcularon una muestra de 264 pacientes, lo iban a randomizar durante 4 años, de 2010 al 2013, y evaluar, se sospechaba un 15% de diferencia a favor en cuanto a morbo y mortalidad, a favor del lavado. Entonces, generaron dos grupos, la rama Lola y la rama Diva. En la rama Lola se incluyeron pacientes con lavado, se incluyeron pacientes con cirugía de Hartmann y se incluyeron pacientes con anastomosis primaria. Vuelvo a repetir que este es un trabajo multicéntrico, ¿sí? Se randomizó en el sentido 2-1. Cada 4 pacientes, 2 iban al lavado, uno iba a Hartmann y otro iba a anastomosis primaria. Y la rama Diva se comparaba a Hartmann con anastomosis primaria. Y este trabajo debió ser interrumpido por razones de seguridad. ¿Por qué? Porque la mortalidad del lavado fue muy superior a la resección, de 39 versus el 19%. La tasa de reoperación fue mucho más alta. Y el control de la sepsis fue bastante similar, pero a pesar de ello también fue menor en el lavado laparoscópico. 9 pacientes con lavado laparoscópico debieron ser reoperados por una peritonitis fecal o eventualmente por una perforación. El trabajo siguiente se llamó el trabajo Scandiv, el Scandiv Trial, en el cual el objetivo fue comparar las complicaciones postoperatorias y Clavier superior a 3. Se comparó el lavado con la resección y se pudo ver que hubo una tasa de complicaciones mayores, similares, mortalidad similar, pero una tasa de reoperación mayor con el lavado. Por lo tanto, los autores concluyeron que el lavado no reduce complicaciones mayores y ellos no recomiendan su uso. Aquí pueden ver entonces las complicaciones de este trabajo, el Scandiv Trial. Habla que el lavado no reduce las complicaciones severas y tiene peores efectos adversos, peores efectos postoperatorios. Y por último tenemos el artículo que se llama DILALA Trial, cuyo objetivo principal fue comparar la mortalidad a corto plazo entre el lavado versus el Hartmann. Los números, como pueden ver ahí, fueron bastante similares en cuanto a reoperaciones de la mortalidad, y los autores concluyeron que el lavado tiene bastante similar resultados que la cirugía de Hartmann. Ahora bien, hubo bastantes trabajos multicéntricos, revisiones sistemáticas que incluyeron todos estos trabajos multicéntricos prospectivos que estuvimos viendo, y uno de los más interesantes se publicó ya hace 3 años, en el cual compara estos dos procedimientos, el lavado versus la resección en aguda. ¿Y qué pudieron ver? Que en cuanto a las complicaciones postoperatorias mayores, estaría a favor de la resección, es decir, que el lavado tuvo mayores complicaciones graves, Clavier mayor a 3. En cuanto a reoperación, también la tasa de reoperación fue menor en los pacientes que fueron operados con la sigmoidectomía en la urgencia. Y la mortalidad fue bastante similar en ambos grupos. Por lo tanto, estos autores concluyen que el lavado laparoscópico tiene más riesgo de complicaciones mayores cuando se lo compara con resección, en Hinche 3. Y ellos también aclaran que la baja tasa de reconstrucción de tránsito cuando realizamos un Hartmann, asociado a la alta tasa de complicaciones en la reconstrucción de Hartmann, haría factible pensar que la anastomosis primaria debería ser el tratamiento óptimo para pacientes con estadio Hinche 3. Y hay que ser bastante crítico cuando uno lee este tipo de trabajos, porque hay muchos sesgos, hay diferentes criterios de inclusión,
Por lo tanto, no estamos siendo del todo justos si nos quedamos con estas últimas conclusiones. ¿Y qué es importante destacar? Que en aquellos pacientes que falla el lavado, es decir, que no controlamos en forma adecuada el lavado, vamos a tener una sepsis. Esta sepsis va a requerir un drenaje percutáneo, una reoperación, una fístula y eventualmente podemos estar dejando un cáncer perforado en el abdomen, llevando a una operación de Hartmann. Es decir, que aquellos pacientes que inicialmente con un hinche 3 podrían haber ido a una resección en anastomosis primaria, al hacer un drenaje percutáneo, cuando no anda bien el paciente, debemos realizar un Hartmann. Y esto vuelve a ser lo mismo, hay que ser lo más sincero posible cuando analizamos la literatura. Y hay muchos trabajos que tienen muchos sesgos y básicamente diferentes criterios de inclusión. Porque es difícil estandarizar el lavado. El lavado, debemos hacer un lavado exhaustivo de la cavidad. Hay que desbloquear o no las adherencias. Si uno desbloquea las adherencias puede liberar una perforación y esta forma de la evolución postoperatoria puede ser peor. Y eventualmente, adicionalmente, algunos artículos iniciales incluían pacientes con perforaciones. Eso obviamente es un criterio de exclusión para realizar un lavado. Aquellos pacientes con una perforación macroscópica, si nosotros les realizamos un lavado y un drenaje, ese paciente va a evolucionar desfavorablemente y probablemente termine en una cirugía de Hartmann. Por lo tanto, es importante cuando uno analiza los trabajos de lavado laparoscópico ser lo más crítico posible y básicamente tratar de prestar especial atención a los criterios de inclusión y a la estandarización de la cirugía. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Coloproctología? Que en general la sigmoidectomía es requerida en aquellos pacientes con diverticulitis complicada, cuando el tratamiento no operatorio falla, y en aquellos pacientes con hinche 3 y 4, es decir, peritonitis purulenta y fecal, la alternativa terapéutica sin resección no parecería ser del todo apropiada. Esto fue publicado hace 6 años. Yo creo que hoy en día tiene un poquito más de lugar el lavado, pero igual seguimos siendo bastante críticos con este tipo de procedimiento. Cuando hablamos de lavado, podemos hablar de este paciente. Ahí estamos. Estamos operando por vía laparoscópica un paciente que había sido internado por una diverticulitis. El paciente, a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, del ayuno, el paciente no evolucionó favorablemente. Se realiza una tomografía en la cual se evidencia un Fincher 3, una peritonitis purulenta generalizada. El paciente después realiza un lavado laparoscópico, como se está viendo a continuación. Se realiza una liberación de las adherencias, como pueden ver, con maniobras bastante romas, bastante sencillas, se libera este plastrón diverticular. Vuelvo a aclarar que el paciente no evolucionaba bien favorablemente con tratamiento antibiótico adecuado y por eso llegó a la cirugía. Y ahora bien, aquí podemos ver que no hay una perforación macroscópica, hay un plastrón, y este paciente, una vez, digamos, lavado exhaustivamente, esta peritonitis purulenta que tiene el paciente, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Le hacemos una sigmoidectomía o le hacemos un lavado y nada más? Y esto va a depender de un montón de cuestiones, de la experiencia del cirujano actuante, del estado clínico del paciente, y además digamos, de la experiencia que tenga cada uno en realizar eventualmente una sigmoidectomía por guardia. Aquí pueden ver, es un plastrón, no hay una perforación macroscópica. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Le hacemos la sigmoidectomía o le hacemos el lavado laparoscópico? Y para esto quiero destacar que en el número del septiembre de 2020, ustedes pueden ver en la página de la revista de la Sociedad Argentina de Coloproctología, se encuentra cargado este número y este número fue especialmente dedicado a la patología diverticular y nosotros generamos una especie de debate, que también lo pueden ver en el canal de YouTube de la revista de la Sociedad Argentina de Coloproctología, en el cual la gente del hospital italiano, que ellos preconizan el lavado del laparoscópico, generó un debate con la gente del hospital alemán, donde ellos preconizan la sigmoidectomía de urgencia. La sigmoidectomía en pacientes hinche 3. Por lo tanto, yo creo que es interesante que puedan leer este número de la revista y eventualmente también poder ver la charla directamente. Se puede ver en el canal de YouTube de la revista, por lo tanto, se los recomiendo. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Ahora vamos a ver, estos pacientes se pueden operar en forma laparoscópica, se pueden operar en forma convencional, y sabemos que la laparoscopía, como en todo tipo de patología, estamos operando por vía abdominal, baja la estadia hospitalaria, disminuye la mortalidad, la morbilidad, tiene una alta tasa de conversión, pero todos los trabajos más o menos coinciden, una menor estadia hospitalaria y una menor morbilidad.
Es un procedimiento, el abordaje laparoscópico en la patología diverticular de urgencia es seguro, es efectivo, pero algunos autores hacen hincapié que debería ser indicado en pacientes seleccionados, obviamente en buen estado general y sobre todo con cirujanos entrenados. Algunas revisiones más grandes, como la Cochrane, no se pueden expedir abiertamente a favor del abordaje laparoscópico o convencional cuando hablamos de la patología diverticular de guardia, de urgencia. Aquí pueden ver la experiencia del hospital alemán en los últimos 8 años, del 2000, perdón, 18, del 2000 al 2018. Acá se destaca la cantidad de pacientes Hinche 3 o Hinche 4 que se han operado. Y como pueden ver en el video, estos son pacientes Hinche 4, peritonitis fecal generalizada, pero el paciente está en buen estado general, cirujano con experiencia, cirujano de guardia con experiencia en patología colorectal. Ahí se puede ver la perforación macroscópica. Este paciente debería, o según lo que estaría publicado, tendría indicación de cirugía de Arman, pero paciente ideal con cirujano con mucha experiencia se puede tomar esta conducta, que es una resección laparoscópica, y si, ahí se está ligando la arteria mesentérica inferior, se está realizando el abordaje lateral del colon y se está realizando una sigmoidectomía en forma, eh, digamos, no electiva, por un pinche 4, ahí se está seleccionando el recto, y si las condiciones dan, como en este caso daba, se puede realizar una anastomosis primaria, y si no, eventualmente se realizaría una cirugía de Hermann. Pero especialmente tener cuidado o saber que la cirugía de Hermann, en más del 50% de los casos, nunca se va a reconstruir. Ahí está bien, ahí se está realizando la anastomosis primaria. Por lo tanto, saber que la anastomosis primaria en Hinche 4 se puede realizar, sí. Se puede realizar por vía laparoscópica, sí, pero va a depender del paciente, del cirujano actuante y también del medio. Sabemos que sigue siendo el gold standard en la cirugía en Hinche 4 la cirugía de Hartmann. Y eso, la verdad, que sigue de esta forma. Pero, vuelvo a repetir lo mismo, la alta tasa de ostomías definitivas hacen que tengamos que poner un poquito, o tengamos que debatir un poquito más sobre el tratamiento ideal para este tipo de pacientes. Destaca la tasa de conversión elevada, más del 36%, alrededor del 36% de los pacientes debieron ser convertidos, básicamente por una gran distensión abdominal en aquellos pacientes que se operaron en forma urgente. Varios trabajos posteriores del Hospital Alemán también concluyen que la sigmoidectomía laparoscópica es factible de realizar en la urgencia, con similar morbilidad, es decir, de esencia anatomótica cuando se lo compara con la cirugía electiva, pero la cirugía de urgencia implica mayor tiempo operatorio, mayor tasa de conversión y una mayor estadía hospitalaria. Ahora bien, sabemos que se puede hacer por vía laparoscópica. Cuando estamos operando este tipo de patología, ¿qué vamos a hacer? Una cirugía Adman laparoscópica, una anastomosis primaria con ostomía proximal, como en este caso se puede ver en la foto, una iliostomía proximal, o eventualmente una anastomosis directa. Y la realidad, cuando uno tiene que tomar la conducta, sabemos que la gran mayoría de los trabajos son retrospectivos. Eso habla de que hay una gran selección de pacientes. Obviamente, al haber una selección de pacientes, sabemos que los pacientes con cirugía de Hartmann son pacientes que se operaron en forma que están más graves, por lo tanto van a evolucionar en forma desfavorable. Es decir, que pacientes con anastomosis primaria fueron aquellos pacientes con cuadros más leves y que impactaría una menor tasa de complicaciones. Cuando se compara anastomosis primaria e ileostomía proximal o colostomía proximal versus Hartmann, sabemos que la primera cirugía, es decir, la cirugía resectiva, los resultados son similares. Pero la cirugía resectiva, cuando uno hace anastomosis primaria, obviamente aumentaría los costos porque requeriría el uso en forma ideal de una sutura mecánica. ¿Y qué pasa con la segunda cirugía, con la reconstrucción del tránsito? Cuando tenemos una anastomosis primaria con anatomía proximal, esta segunda cirugía tiene menor tasa de complicaciones, es simplemente un cierre de una ileostomía o colostomía lateral, y sabemos que cuando se realiza una anastomosis primaria, hay una mucho menor tasa de ostomía definitiva, del 10 versus el 50%. Por lo tanto, aquellos pacientes con anastomosis primaria van a tener una mejor calidad de vida. Y hay varios trabajos que comparan anastomosis primaria con Hartmann, y aquí destaca uno del año 2018, en el cual se pudo ver, este es un trabajo multicéntrico, randomizado, cirugía de Hartmann, HP versus anastomosis primaria, AP, una mayor tasa
de abscesos de correcciones abdominales cuando se realiza una cirugía de Hartmann, un mayor tiempo operatorio cuando se usa anastomosis primaria. Y no hubo grandes diferencias en cuanto a la morbilidad y la tasa de complicaciones parietales. Pero sí se pudo ver que en la segunda cirugía, en la reconstrucción, eso es importante destacar, cuando uno reconstruye la cirugía de Hartmann, tiene una mayor tasa de morbilidad que cuando uno reconstruye una iliostomía, cuando reconstruye el tránsito en una ilio o una colostomía lateral. Y el tiempo operatorio obviamente es más elevado cuando uno reconstruye un Hartmann que cuando uno realiza un cierre de anastomosis primaria, un cierre de iliostomía o colostomía. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la Sociedad Americana de Colopatología? Una vez que realizamos la resección, la decisión si reconstituye tránsito en el momento o no va a depender del paciente, de los factores intraoperatorios y de la preferencia del cirujano. Básicamente, caso por caso. No hay una recomendación clara para bajar línea para todos los pacientes. Ahora, todo muy lindo lo que dije, la anastomosis primaria, con o sin ileostomía, pero vean este trabajo, se publicó hace 3 años, en el cual habla de la evolución de los procedimientos realizados en patología diverticular de guardia en Estados Unidos, y ellos vieron la recta de arriba de la cirugía de Hartmann. En el 96% de los casos se realizó una cirugía de Hartmann y solo un 3,9% se realizó una anastomosis primaria con o sin ileostomía proximal. Aquí pueden ver que a partir del año 2008 hubo una mayor cantidad de cirugías de anastomosis primarias, pero como pueden ver, la tasa en Estados Unidos, donde uno supone que están los medios, están los cirujanos con mayor experiencia y demás, no se ha bajado mucho la cirugía de Hartmann en este tipo de patología de guardia. Y este mismo trabajo habla exactamente de lo mismo. Entonces podemos concluir que el lavado laparoscópico tiene resultados inciertos, como dije antes. Es importante tener en cuenta los criterios de inclusión cuando uno lee esta literatura y parecería tener cierta utilidad en aquellos pacientes que no tienen mucha experiencia, que no van a hacer una sigmoidectomía por guardia ni en forma laparoscópica. Podemos realizar un lavado y eventualmente que el seguimiento a posteriori lo realicen los cirujanos con mayor experiencia en patología colorectal. La falla del lavado es importante destacar que va en la cirugía de Hartmann, por lo tanto es muy importante el criterio de inclusión de estos pacientes. Hay beneficios de la cirugía resectiva, como dije antes, la menor tasa de recurrencia, la mejor calidad de vida. Hay beneficios del abordaje laparoscópico, obviamente como en todo tipo de patología abdominal que estamos operando. Y cuando uno compara a Hartmann versus anastomosis primaria, va a depender en gran medida del paciente, del cirujano y del equipo quirúrgico actuante. A pesar de todo lo que dije, el gold standard en Hinche 3 y Hinche 4, como pueden ver anteriormente, sigue siendo la cirugía de Hartmann, pero tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de esos pacientes nunca se van a reconstruir. Por lo tanto, si las condiciones están dadas, podemos realizar una anastomosis primaria, ideal en forma laparoscópica y si no en forma convencional. Ahora me tomo un minuto para destacar que actualmente, desde el comité de la revista Argentina de Coloproctología, estamos tratando de modernizar la revista. Por lo tanto, aquí expongo a todos mis compañeros de trabajo, además del comité, y los invito a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Síganos, manden trabajos, que estamos esperando trabajos de los residentes y de todos los que quieran publicar en la revista Argentina de Coloproctología. Bueno, sin más, les agradezco la atención y muchas gracias por la invitación.